Yo volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. Todo empezó con una curva que llegó demasiado rápido. Éramos 3 adolescentes buscando esa clase de emoción estúpida que parece invencible. El auto era de la madre de mi amigo Francon. Yo iba en el asiento delantero del pasajero. El otro amigo iba atrás. Franco conducía demasiado rápido para ese camino angosto y oscuro. Recuerdo los árboles como manchas negras y el borde de la carretera desapareciendo. Luego todo se torció de golpe. No sentí el impacto primero. Sentí una especie de tirón extraño. Y después, un sonido imposible. Como un zumbido que se estiraba dentro de mi cabeza. Como si el tiempo hubiera sido agarrado y arrastrado hacia atrás. De pronto ya no estaba dentro del auto. Lo estaba mirando desde arriba y detrás. A unos 100 pies de distancia en el aire. No había viento en mi cara. No había frío. No había miedo. Eso fue lo más antinatural de todo. Vi el coche rodar una vez. Luego otra. Y otra más. 7 veces en total. Cada vuelta levantaba una nube espesa de polvo gris. El metal destellaba apenas entre tierra y oscuridad. Todo ocurría en silencio, y con ese zumbido al mismo tiempo. Como si el sonido real se hubiera quedado abajo. Y yo estuviera oyendo otra capa del accidente. No pensé en morir. Ni en mi familia. Ni siquiera en saltar o gritar. Solo observé. Con una calma vacía que todavía me asusta recordar. El auto finalmente se detuvo sobre sus ruedas. El polvo siguió moviéndose, como si algo respirara dentro de él. Entonces hubo otro tirón. Seco. Violento. Y sin transición, estaba abajo otra vez. No de pie. No sentado. Estaba sobre manos y rodillas. En el suelo donde antes había estado el asiento trasero. El aire olía a tierra rota, gasolina y hierro caliente. Había cristales por todas partes. Y algo húmedo me golpeaba la cara y el pecho. Sangre. Salpicaba a mi alrededor en gotas gruesas y brillantes. Al principio pensé que era de alguno de ellos. Era la idea más lógica. Porque yo no sentía dolor. Ninguno. Ni ardor. Ni presión. Ni huesos rotos. Nada. Solo esa visión absurda de sangre saliendo de mí, sin que yo pudiera reconocerme dentro de mi cuerpo. Miré alrededor esperando ver a los otros. Pero en ese instante, estaba solo. Completamente solo dentro del auto destrozado. Y entonces, entendí algo que aún no sé explicar. La sangre era mía. Lo supe con una certeza fría e inmediata. Pero esa certeza no venía acompañada por dolor. Venía acompañada por distancia. Como si yo estuviera ocupando un lugar equivocado. Como si mi cuerpo fuera una escena. Y yo apenas un testigo devuelto demasiado pronto. Hasta hoy sigo convencido de que no estaba realmente en mi cuerpo durante el accidente. Algo en mí observó todo desde arriba. Sin emoción. Sin peso. Sin respiración. Y luego, volvió a un lugar que ya estaba roto. A veces, todavía oigo aquel zumbido. No en mis oídos. Más adentro. Como si una parte de mí siguiera allá arriba. Mirando el auto rodar una y otra vez.
Aquella tarde supe que no debía dormirme. Llevaba 2 días sintiendo que algo me hundía cuando cerraba los ojos. Se lo había dicho a mi esposo, casi en broma, pero por dentro tenía miedo. Mis 2 niñas por fin dormían la siesta y la casa quedó demasiado quieta. Ni un juguete sonaba, ni una tabla crujía, ni el refrigerador parecía respirar. Para no dormirme, encendí la televisión y me senté en el sofá. Recuerdo los colores del programa, el murmullo familiar, la luz temblando sobre los muebles. Y luego, nada. De la nada, una voz empezó a sacudirme desde muy lejos. «Despierta, Diane, tienes que despertar». No era un sonido normal. No venía de la televisión ni de la casa. Parecía entrarme por dentro, como si alguien hablara directo a mis sentidos. Abrí los ojos convencida de que me había quedado dormida unos segundos. Empecé a incorporarme. Y la vi. Mi abuela estaba de pie en la entrada de la cocina. Había muerto cuando yo tenía 3 o 4 años. Apenas conservaba un recuerdo de ella. Pero supe quién era de inmediato. Llevaba un vestido amarillo con flores. No movía la boca. Y aún así, me hablaba con absoluta claridad. Desde niña siempre miraba los labios de la gente al hablar. Por eso me obsesioné con su boca inmóvil. Quise encontrar un movimiento, una explicación, algo humano. No había nada. Le pregunté qué hacía allí. Sentí su respuesta antes de entenderla. «Ven conmigo». Eso dijo sin decirlo. Me negué por un instante. Le pregunté a dónde iba. Ella solo me miró con una calma insoportable. «Ven», repitió. Entonces empezó a girarse hacia el pasillo, hacia el cuarto de mi niña. Tuve la certeza de que si no la seguía, me quedaría sola en un lugar equivocado. Intenté levantarme del sofá para alcanzarla. Y ahí comprendí lo imposible. Mi cuerpo no vino conmigo. Yo me elevé ligera, sin peso, como aire tibio desprendiéndose de agua fría. Miré hacia abajo. Mi cuerpo seguía tendido exactamente donde lo había dejado. Pude ver mi ropa, el brazo caído, la inclinación de mi cuello. Cada color estaba demasiado definido. Cada borde parecía más real que la realidad misma. Busqué a mi abuela otra vez. Había desaparecido. El miedo me atravesó de golpe. Pensé que debía alcanzarla antes de perderme también. Después ya no supe si seguía dentro de la sala o por encima de ella. Solo sé que estaba alta, suspendida, mirando hacia abajo. Y, extrañamente, no sentí pánico por mi cuerpo abandonado. Pensé que estaría bien allí, quieto, sobre el sofá. Como si yo hubiera salido un momento y pudiera volver cuando quisiera. Luego me fui a otro lugar. No sé dónde. No tengo imágenes claras. Solo recuerdo estar sola. Sin mi abuela. Sin la casa. Sin tiempo. Cuando regresé, flotaba otra vez sobre mí misma, pero en un ángulo extraño. Podía verme y no verme al mismo tiempo. Como si mi forma se negara a enfocarse del todo. Entonces noté que no estaba sola. Había 2 presencias junto a mí. Una a la izquierda y otra a la derecha. No sé si eran personas, espíritus o algo sin nombre. Pero sabían exactamente quién era yo. Y me hicieron entender que podía quedarme. O regresar. Abajo, mi cuerpo se veía borroso, distante, poco importante. Donde yo estaba, todo era paz. Una paz viva, amorosa, completa.
no había juicio. No había vergüenza. No había dolor. Solo una aceptación tan total que partirme de ella me parecía insoportable. Y entonces pensé en mi madre, en mi hermana, en mis 2 niñas dormidas en la casa. Supe que me necesitarían, incluso si volver significaba sufrir la mayor parte de mi vida. No podía irme. Tomé la decisión en un solo impulso: regresar. En ese instante, todo se rompió. Caí más rápido de lo que puedo explicar. La oscuridad no era ausencia de luz. Era una sustancia negra densa, apretándome desde todos lados. Sentí que me exprimían hacia un agujero diminuto. Era más negro que una noche sin luna. Más negro que cerrar los ojos bajo tierra. Más negro que cualquier negro que exista aquí. Por primera vez, tuve miedo de verdad. Y entonces sentí el peso. La presión. Los pulmones. El dolor llegó como fuego dentro del pecho. Una voz volvió a gritarme: «Despierta, Diane. Tienes que despertar». Quise inhalar y no pude. Mi cuerpo parecía olvidado. Como si respirar fuera un mecanismo que debía aprender otra vez. El aire entró a tirones pequeños, miserables, raspándome por dentro. Luego llegó una bocanada enorme, tan profunda que me hizo daño. Abrí los ojos jadeando. Algo iba mal. Lo supe antes de moverme. Me senté como pude en el sofá. Estaba empapada. Mi ropa, mi cabello, mi piel. Hasta el sofá estaba húmedo bajo mí. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iba a salirse. Aún así, lo recordaba todo. Había visto a mi abuela. El vestido amarillo con flores seguía grabado en mi mente. Y ella había querido que me fuera con ella. Me levanté tambaleando y llamé a mi madre. Necesitaba decirle que había estado con su madre, que algo me había dejado volver. Pero aquello no terminó ese día. Después empecé a saber cosas antes de que ocurrieran. Sabía quién llamaba antes de que sonara el teléfono. Sabía lo que alguien iba a decir antes de tocar la puerta. Vi cosas horribles sin haber estado allí. Un secuestro. Un asesinato. Imágenes que aparecían sin pedir permiso. Años más tarde, en nuestra primera casa, supe que no estábamos solos. Escuchaba niños jugando cuando la casa estaba vacía. Al entrar, el sonido se cortaba en seco. Mis hijas y yo vimos sombras al pie de las camas. También escuchamos pasos que mi esposo nunca oyó. Una vez, un hombre de otra época vino hasta mí. Sentí sus manos sobre mis hombros. No vi dedos ni rostro, pero sentí calor, amor y un dolor antiguo que no era mío. Corrí aterrada. Le grité que me dejara en paz. Más tarde me preguntó por qué creía que iba a hacerme daño. Eso fue peor que verlo. Con el tiempo aprendí a ignorar casi todo. A cerrar mis sentidos aunque siguieran golpeando desde el otro lado. Incluso mis manos empezaron a calentarse sobre la gente herida. Podía aliviar nudos, dolores, tensiones. Pero cuando hablé de eso, la gente empezó a mirarme distinto. Como si yo hubiera traído algo de vuelta conmigo. Tal vez lo hice. Años después, cuando mi madre estaba muriendo en el hospital,
esa presencia volvió junto a su cama. Le dije que todavía no podía llevársela, que yo no había terminado con ella. Y se fue. Mi madre mejoró día tras día. Sigue viva. Y yo sigo aquí. A veces pienso que regresé por una razón. Pero la parte más inquietante es esta. No sé cuál sea. Supe que algo iba terriblemente mal cuando caí de la silla y no pude apartarme. La caja de arena estaba abierta a mi lado, demasiado cerca de mi cara. El olor a amoníaco me golpeó como una pared caliente y química. Tenía las ventanas abiertas, como siempre, pero ya no importaba. Intenté incorporarme y mis brazos no respondieron como debían. Mi pecho se cerró de golpe, duro, apretado, imposible. Respiré otra vez y fue peor. El aire quemaba mi garganta y mi nariz por dentro. Empecé a vomitar allí mismo, sobre el suelo de corcho. Todo sonaba lejano y demasiado fuerte al mismo tiempo. Escuchaba mi propia respiración, como si viniera de otra habitación. Entonces sentí una presión brutal en la cabeza, como si llevara un sombrero demasiado pequeño, clavado hasta los ojos. Pensé que iba a desmayarme, pero en vez de pánico llegó otra cosa. Una calma total, absurda, imposible en ese momento. Sentí con absoluta certeza que estaba a salvo. Y no sabía por qué. La presión aumentó un segundo más, y de pronto salí disparada hacia arriba. Vi mi cuerpo debajo de mí, tendido junto a la caja. No sentí dolor al verlo. No sentí horror. Solo una distancia extraña, como si ya no me perteneciera. Luego comenzó un tirón. Una fuerza me arrastró con velocidad, sin túnel, sin suelo, sin dirección. Iba rapidísimo, más rápido de lo que puedo comparar con nada vivo. A mi alrededor sonaban músicas y campanas. No venían de un lugar concreto. Estaban en todas partes y también dentro de mí. Cada nota vibraba como si me atravesara. No me asustaba. Me envolvía. Entonces todo se apagó. No había arriba ni abajo. No había forma, ni paredes, ni tiempo. Solo oscuridad. Y aún así, yo seguía consciente. Recuerdo pensar que quizá estaba atrapada allí. Ese pensamiento me atravesó como un frío lento. Después apareció una luz a mi izquierda. No era grande, pero era inconfundible. La sentí antes de verla del todo. Algo en mí fue atraído al instante. Ya no me sentía como un cuerpo. Era energía. Energía llena de fuerza, de amor, de una claridad imposible. No tengo palabras exactas para eso. Solo sé que me sentía viva de una manera inmensa. Entonces percibí otras presencias. Mujeres y hombres. No los veía con rostro ni forma completa, pero escuchaba sus voces o su vibración. Se dirigían hacia una presencia maternal, santa, cálida. No puedo explicarlo sin traicionar lo que sentí. Era amor, pero también autoridad. Consuelo, pero inmenso. Entre esas vibraciones oí un lenguaje extraño. No era inglés. No era ningún idioma que yo conociera. Y sin embargo lo entendí. Me dijeron que mi hija recibiría una gran recompensa en el futuro. Mi hija, con sus dificultades, mi niña tan vulnerable. También me dijeron que yo
hallaría amor para mi abuela enferma. Mi abuela y yo llevábamos más de 20 años sin hablarnos. Aquello no tenía sentido para mí en ese instante. Antes de poder preguntar nada, llegó la orden. Tienes que volver. No fue una frase dura, pero no admitía resistencia. En cuanto la escuché, todo me arrancó hacia atrás. La velocidad regresó, violenta, súbita. Sentí que descendía en un solo impulso y entré en mi cuerpo por la cabeza. El dolor volvió como un golpe. El peso de mi cuerpo era insoportable. El aire raspaba. Había voces reales, cercanas, urgentes. Mi trabajadora de apoyo ya había llegado. Me estaban dando oxígeno. Recuerdo la sensación del oxígeno entrando, frío y metálico, como si me prestaran otra oportunidad que no merecía del todo. En el hospital me dijeron que había tenido mucha suerte de sobrevivir, pero eso no fue lo más extraño. Mi abuela estaba ingresada en una sala muy cerca de la mía. Después de más de 20 años de distancia. Después de todo ese silencio podrido, la vi en mi segundo día allí. Hablamos, nos perdonamos, y desde entonces fuimos inseparables. Pasaron 11 años. Entonces mi hija recibió un tratamiento que mejoró muchísimo su vida. Cada vez que pienso en aquello, vuelvo a escuchar las campanas. Vuelvo a sentir la calma antes de salir de mi cuerpo. Y esa voz en la oscuridad. La voz que sabía más de mi vida que yo misma. Desde ese día no le temo a la muerte. Le temo más a no entender jamás por qué me dejaron mirar detrás. La noche que morí empezó con un simple resfriado. Nada grave, solo garganta áspera, fiebre baja y esa presión torpe detrás de los ojos. Recuerdo pensar que exageraba mi cuerpo, que al dormir se me pasaría. Pero al acostarme, el aire empezó a sentirse espeso, como si la habitación se hubiera llenado de agua invisible. Cada inhalación raspaba más que la anterior. Mi pecho silbaba. Mi nariz estaba bloqueada. Y mi garganta se cerraba con una lentitud imposible. Intenté incorporarme, pero el mareo me dobló de inmediato. El reloj digital junto a la cama marcaba una hora absurda. 3:17. No sé por qué ese número se me quedó clavado. Tal vez porque después el tiempo dejó de comportarse como tiempo. Fui al baño buscando agua. El suelo estaba helado. Demasiado helado para una noche normal. Sentí un pinchazo en el pecho. Luego otro. Y otro más fuerte. Me apoyé en la pared. La pintura se sentía húmeda y extrañamente viva, como si vibrara bajo mis dedos. Quise llamar a alguien, pero solo salió una tos seca. Una tos profunda. Vacía. Después, nada de aire. Abrí la boca con fuerza. Mi pecho se movía, pero no entraba nada. Ni un hilo. Ni un resto. El silencio cambió. Eso fue lo primero realmente extraño. No me refiero a que todo quedara callado. Me refiero a que el silencio adquirió peso. Como una manta mojada sobre la cabeza. Como si el mundo hubiera sido sellado desde afuera. Caí de rodillas. No sentí dolor al golpear el suelo. Solo una presión brutal en los oídos. Y un zumbido grave. Constante. Parecía venir de todas partes y de ninguna. Entonces vi mis manos sobre las baldosas y un instante después las vi otra vez. Pero desde arriba,
No hubo túnel al principio. No hubo paz. No hubo música. Solo la certeza violenta de que yo seguía allí. Y al mismo tiempo ya no estaba dentro de mí. La habitación parecía más larga, más profunda, más ajena. Las esquinas estaban demasiado oscuras. No oscuras por falta de luz. Oscuras como si escondieran distancia. Miré hacia la puerta. Estaba abierta. Y detrás no vi el pasillo de mi casa. Vi otra cosa. Un corredor estrecho, negro, húmedo, interminable, con una luz pálida al fondo. No era una luz cálida. No invitaba. Parecía esperar. Eso me asustó más que la asfixia, porque sentí que aquella luz sabía exactamente quién era yo. Quise apartarme, volver a mi cuerpo, pero algo me arrastró sin tocarme. No hacia adelante, sino hacia esa puerta imposible. No caminaba, no flotaba. Era más bien una obediencia física, como si mi voluntad hubiera sido desconectada. Mientras avanzaba, oí pasos, lentos, irregulares. No eran mis pasos, y no veía a nadie. Sonaban detrás de mí, a veces delante, a veces dentro del zumbido. Cada vez que intentaba girarme, el corredor se estrechaba, como si no quisiera que mirara. Entonces empecé a notar las puertas. Había muchas a ambos lados, altas, delgadas, sin manijas. No estaban al principio. Simplemente aparecieron. Y detrás de algunas se oía respirar. No una respiración humana. Algo más húmedo, más lento, más atento. Seguí avanzando porque no podía hacer otra cosa. La luz del fondo crecía, pero no iluminaba las paredes. Eso no tiene sentido, lo sé. Aún así, era así. La luz estaba allí solo para ser vista, no para revelar nada. Y en ese momento escuché mi nombre, susurrado, muy cerca de mi oído, con la voz de mi madre. Mi madre llevaba años muerta. No sentí consuelo al oírla. Sentí vergüenza, terror y una tristeza tan densa que casi me dejó caer. La voz repitió mi nombre, pero la segunda vez sonó mal, como una grabación estirada, como alguien aprendiendo a imitarla mientras me escuchaba pensar en ella. Ahí supe que no debía responder. No sé cómo lo supe. Simplemente lo supe. Seguí en silencio, y los pasos se detuvieron también. Ese silencio fue peor que cualquier sonido, porque sentí atención. Atención pura, como si todo el corredor estuviera inclinado hacia mí. Entonces, una de las puertas de la derecha se abrió apenas. Solo un dedo de oscuridad más negra. No vi nada salir, pero el aire cambió de temperatura. Se volvió glacial, y al mismo tiempo olía a tela mojada y metal viejo. Algo se acercó sin forma. Lo sentí a mi lado, no tocándome, midiéndome. Era una presencia paciente, familiar de una manera equivocada, como si ya me hubiera visto antes. Quise gritar, y en ese instante oí una voz lejana. Real, urgente. Alguien decía que me quedara, que respirara, que no me fuera.
La presencia a mi lado reaccionó. No con rabia, con interés. La puerta del fondo empezó a cerrarse. Muy despacio. Y por primera vez tuve la sensación de haber estado a punto de entrar en algún lugar. No al morir, sino después. Después de algo peor. Todo se contrajo de golpe. El corredor se dobló sobre sí mismo. La luz desapareció. Y yo caí. Desperté en el hospital, con la garganta ardiendo, oxígeno en la cara y un dolor brutal en el pecho. Me dijeron que había dejado de respirar, que la ambulancia llegó a tiempo, que fue por una complicación respiratoria repentina. Asentí. No discutí nada, pero seguía oyendo aquel zumbido. Bajo los pitidos de las máquinas, detrás de las voces, debajo incluso de mis propios pensamientos. Un zumbido grave. Esperando. 3 noches después, desperté a las 3:17. Sin tos, sin fiebre, sin motivo. Y vi la puerta de mi habitación entreabierta. Más allá no estaba el pasillo del hospital. Solo vi oscuridad. Profunda, húmeda, y escuché un paso. Luego otro. Lento, irregular, esperando a que dijera mi nombre en voz alta. No lo hice. Todavía no lo hago. Lo último que recuerdo es la bicicleta detrás del Museo de Arte de Filadelfia. Era viernes por la noche y el aire me golpeaba la cara como agua helada. Después, nada. Ni el cruce de calles, ni el impacto, ni el ladrillo acercándose. Solo un corte limpio en mi memoria. Me dijeron después que la rueda se trabó contra un borde, que salí despedido entre 3 y 4 metros hasta una pared de ladrillo. 5 o 10 minutos de trayecto desaparecieron por completo. Y el siguiente momento que viví fue martes por la mañana. Un médico me estaba pellizcando el brazo. Ese gesto fue mi regreso al mundo. Pero antes de ese pellizco yo estaba en otro lugar. Y todavía me cuesta llamarlo sueño, porque no se sentía como un sueño. Se sentía más real que la sala del hospital. Yo flotaba. No había suelo bajo mí. No había techo. No había dolor. Todo era oscuro. Pero en esa oscuridad todo estaba perfectamente definido. No veía con ojos normales. Aún así distinguía presencias, distancias, formas, intención. Nada era borroso. Nada amenazaba. Había gente, o algo parecido a gente, alrededor de mí. Eran extraños, y sin embargo los sentía íntimos, como si me conocieran desde antes de nacer. No hablaban con palabras, pero yo entendía todo. Lo que salía de ellos era amor. No una emoción humana común, algo más completo, más denso, más absoluto. Lo más cercano sería el amor de un padre por un hijo pequeño. Pero incluso eso se queda corto. Era total. Iba hacia mí y también salía de mí. Sin esfuerzo, sin vergüenza, sin miedo. Yo estaba lleno de una calma imposible de explicar. Como si estuviera dentro de un capullo enorme. Un capullo tibio, inmenso y perfecto. Nada podía alcanzarme allí. Nada que yo no quisiera. Me sentía protegido, aislado de todo lo cruel, lo brusco, lo urgente,
El tiempo tampoco funcionaba normal. No sé si estuve allí segundos o siglos. Pensaba, pero como en un semisueño. Sin confusión. Sin preguntas reales. Porque no hacía falta preguntar nada. Todo estaba bien. Y entonces empezó la interferencia. Al principio fue una molestia lejana. Una presión mínima. Como un tirón en la superficie de algo profundo. Luego sentí el pellizco. No como dolor, sino como una mano arrancando hilos de ese lugar. Cada pellizco encogía el capullo. Lo sentía replegarse desde el finito hasta mi piel. La plenitud empezó a comprimirse. Y aparecieron sonidos. Dentro de ese lugar los sonidos eran suaves, redondos, tranquilizadores, como si me envolvieran también. Pero mientras me arrastraban hacia afuera cambiaron. Se volvieron ásperos, separados, humanos. Murmullos primero, después sílabas, luego palabras. La luz comenzó a invadirlo todo. Y yo la odié. No quería volver. No sentí alivio. No sentí gratitud. Sentí rabia. Una rabia instantánea y pura. Como si me estuvieran expulsando de mi verdadero hogar. Escuché voces más cerca. Noté peso en el cuerpo. Frío en la piel. Sequedad en la boca. Una presión brutal en la cabeza y el cuello. Y aún así, nada de dolor. Abrí los ojos a la fuerza. El médico seguía pellizcándome el brazo. Mis padres estaban allí, mirándome, y lo primero que hice fue insultarlo. Le dije que me dejara en paz. No fue valentía, fue resentimiento. Me había traído de vuelta a esto, a la luz dura, al cuerpo roto, a la gravedad, a la confusión. Después supe los daños. Perdí la mayoría de los dientes. Me abrí la cabeza. Tenía laceraciones múltiples. El cuello estaba masivamente hinchado. También me dijeron que mi memoria inmediata quedaría afectada. Pero sobreviví. Era joven. Se suponía que debía sentirme afortunado. Y tal vez lo era. Pero durante mucho tiempo no pude celebrarlo, porque seguía comparando este mundo con ese otro, con ese lugar oscuro que no daba miedo, con esas presencias desconocidas que me amaban sin exigirme nada, con esa sensación de estar completo. Lo más extraño de todo es esto. Nunca sentí ningún dolor, ni al salir disparado, ni al golpear la pared, ni al despertar destrozado. Nada. Solo la violencia de regresar. Y a veces todavía me pregunto si el médico me salvó la vida o me arrancó del único lugar donde por fin estaba a salvo.